campo magnético alterno en el espacio, ya sea en el núcleo de aire o núcleo magnético. Ese sería el concepto básico. La representación de eso lo hacemos a través del espectro electromagnético con limadura de hierro, un conductor que atraviesa por un cartoncito donde tenemos limadura de hierro, o con brújula, que son agujas imantadas, y con la polaridad por convención, y bueno, de esa forma determinamos el sentido de circulación de las líneas de campo magnético. O por medio de la regla de la mano derecha, el pulgar con los otros dedos que indican el sentido del campo y el pulgar el sentido de la corriente o viceversa. La regla de la flecha, que básicamente tiene en un extremo la punta y en el otro extremo el estabilizador. Entonces en un lado tenemos un círculo con un punto y en otro un círculo con una cruz. O la del tirabuzón, la de extracción del corcho para destapar el vino, que son elementos básicos que había en existencia en esa época. Estamos hablando de 1830, 40, 50. Bueno, entonces, hagamos un repasito medio rápido a la parte de electromagnetismo, que es lo que le estaba comentando. Tenemos una fuente continua, un resistor variable, y hacemos circular corriente por el conductor, y vamos a ver la limadura de hierro, que en este caso, como son material magnético, se van a magnetizar las pequeñas limaduras, serían pequeños imanes, y se van a ir conformando en función concéntrico del conductor. Evidentemente, las limaduras de hierro que están más cerca del conductor van a estar más concentradas, y las que están más alejadas se van a dispersar. Sería la ley de Biot-Savart que habíamos visto en física. Esto evidentemente lo podemos ver físicamente con brújula, dependiendo de la ley del tirabuzón, el sentido de circulación de la línea de campo magnético, porque eso después nos va a dar la posibilidad de que conectemos la bobina en serio, en paralelo, para aumentar el campo magnético, concatenar más líneas de campo magnético. La representación de una flecha. ¿Sí? No, buenas noches, dije. Buenas noches, no les había entendido, disculpe. La identificación de las corrientes entrantes, que sería por una cruz, sería entrante a la pantalla, y corriente saliente a la pantalla, en vez del pizarrón hasta la pantalla. ¿Qué más tenemos? Bueno, la inducción magnética en el aire a una distancia del conductor, y bueno, acá de una distancia de punto P, y bueno, va a depender de la inducción magnética en el aire, de la permeabilidad del aire, un sub cero, de ahí sería la corriente que circula por el conductor, y de la distancia que nosotros tenemos del conductor, centro del conductor, al punto de cálculo de la inducción magnética. Por ejemplo, este sería un caso de las señales débiles con las señales fuertes. Los cables de corriente de una fuente, de una fábrica, un taller, una casa, un comercio, aquellas personas que han trabajado sobre la parte de señales débiles, ya sea de computación, de telefonía y demás, están separadas físicamente de las líneas de corriente, de señales fuertes, porque los campos magnéticos que existen, debido al desequilibrio de las corrientes en el sistema trifásico, hace que se incorpore cierta inducción magnética en estos conductores de señales débiles, por lo cual puede afectar la señal. Y evidentemente ya lo vamos a ver después acá en la bobina, qué sucede cuando me acerco al imán por los laterales de la bobina. Lo que tengo
Ah, está por cerrar el celular. Test. Bueno, en el caso particular del conductor no nos sirve en forma lineal, entonces le vamos a generar lo que se llama un solenoide. En este caso particular una espira y hacer el análisis de la corriente que sale y en el centro de la espira el campo magnético se suman, se concatenan. Evidentemente que podemos representar, ver este fenómeno con un cartón también, donde tengo limadura de hierro y tengo concatenado la acumulación de limadura de hierro en el centro de la espira. Evidentemente lo mismo va a depender de... Tendría la inducción, va a ser igual a permeabilidad magnética en el aire, N por I, el número de espiras que va a tener el solenoide por la corriente, sobre 2R, el radio de curvatura de la espira. Evidentemente que mientras más espiras tenga y más concatenadas las tenga, como en un carrete de un solenoide, de un relé térmico, de un relé, de un transformador, voy a hacer, cada conductor que esté aislado tiene una aislación sintética. Hoy en día, para el valor de la tensión, hasta 1000 voltios es baja tensión, más de 1000 voltios es alta tensión. Entonces ya vienen los aislantes para esos valores de tensión. Y bueno, en el núcleo de aire del solenoide son las líneas rojas que corresponden, de acuerdo al sentido de circulación de la línea de campo magnético, en el polo norte y el polo sur de un electroimán. Tiene un imán artificial. Bueno, la inducción magnética va a depender de la permeabilidad magnética N por I sobre L, que N por I son los amperios vuelta y L es la longitud de la espira. En el caso particular de la identificación de circulación de la corriente, aplicando la regla mano derecha, mano izquierda, el sentido de circulación, voy a tener una barra que se va a magnetizar debido a la corriente que circula por el conductor y voy a tener el polo norte y el polo sur. En lo que se respecta al vector representativo de la inducción magnética, tengo el valor H, que es el valor de la intensidad del campo magnético. Depende de N, del número de espiras, de I, la corriente que circula por la espira, y la longitud del solenoide, la longitud del conjunto de espiras. Amperio vuelta sobre metro, amperio vuelta sobre centímetro. ¿Puedo medir esto? Sí, lo puedo medir con un inductómetro, también un fluxómetro, son a través de un instrumento que está normalizado y puedo, de acuerdo a la corriente que circula, medir el campo magnético. En el caso particular de la curva de magnetización, una vez que tenemos mu sub 0 vale 1 o 4pi por 10 a la menos 7. Pero si en el núcleo colocamos material ferromagnético, vamos a tener una característica del material, dependiendo de la cantidad que tenga de hierro, cobalto y níquel, que son los 3 elementos de la tabla periódica que se pueden imantar. Y tendrá algún porcentaje de carbono para hacer hierro dulce o hierro ya pasaría a un acero. Lo que normalmente trabajamos con la chapa de hierro silicio son dulces, porque lo que nosotros necesitamos es magnetizar el núcleo del... ¿Hay alguien ahí con el abierto? ¿Puede cerrar el micrófono? No sé si lo voy a poder localizar. Hola, hola. ¿Lo cerró el micrófono? Entonces, acá lo importante y fundamental es esto. ¿Por qué hacemos esto? El análisis. Porque lo que yo necesito es magnetizar el núcleo. Profesor. Sí. Disculpe, no, le quería avisar que creo que hay una función para que usted apague todos los micrófonos que tiene ahí.
¿Usted cree que usted tiene la posibilidad de poder apagar todos los micrófonos para el caso? Sí, nada más que no lo quería hacer por la duda que alguno pueda hacer alguna pregunta y demás. Era básico. Total, ¿cuántos somos? 73. Bueno, que los 73 tengan apagado el micrófono. Lo que sucede es que debe ser que se está incorporando recién a clase y se olvidó de apagar el micrófono. Calculo que pasó de eso. Lo que sucede es que si yo lo anulo, me parece que después no lo pueden levantar el alumno al micrófono. No, sí podemos, profe. Sí, sí se puede, profe. A ver, ¿dónde está eso? Espere, porque eso nunca lo hice. Oculta el nombre, compartir. Anotado. Bueno, a ver, después son los participantes. Porque nunca lo había hecho. Silenciar a todos. A ver qué dice acá. Se silencia a todos los participantes, incluidos nuevos. Ahí está. Ahí me parece que lo silencia todo. Perfecto, profe. ¿Alguno puede levantar el micrófono? Ah, bueno, dale. Sí, sí, perfecto, profe. Ahí está, bueno. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es la prioridad en las máquinas eléctricas? Particularmente en un electroimán, en un relé, en un solenoide, en un transformador, en un motor. Los circuitos magnéticos se magnetizan cuando energizamos el circuito eléctrico. Cuando desenergizamos el circuito eléctrico, queda desmagnetizado el material. Si no, andaríamos todos pegados en las máquinas. Sería el concepto más burdo, diríamos. Entonces, yo, en el caso particular, lo que yo tengo acá serían los elementos más básicos. Me parece que tengo. Voy a poner la foto, pero esto lo voy a poner acá. Voy a cambiar acá. Voy a poner la cámara. Y en la cámara, ahí está la cámara. Bueno. Algo chiquito, sería algo en miniatura, en este caso particular, a ver si lo pongo a traer el celular por acá, porque si no, es un poquito para ver lo que están viendo ustedes. Ahí está. En el caso particular del relé, lo que tengo acá, y, bueno, esos no son los contactos que están muy adentro, pero ya voy a utilizar otro. Entonces, este elemento yo lo necesito que se magnetice, pero cuando le doy energía, cuando no le doy energía, que no se magnetice. En el caso particular de este otro, que está un poquito mejor, que lo puedo ver mejor acá, tendría, este yo puedo moverlo, no se lo puedo poner aquí. Entonces tengo contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. Cuando energizo, el normalmente cerrado pasa a abierto y el abierto pasa a cerrado. ¿Está bien? ¿Y ahí lo alcanzan a ver? No, Sí, profesor. Ah, bueno. Espérate que cuando hablo se me fue la... Ahí está. Sí, se ve, profe. Ah, está. Bueno, básicamente, no, cuando hablan se me cambia la pantalla de celular. Ahí está. Entonces, es un relé común y silvestre, o sea, pero yo necesito que este elemento, como este otro, que es una inductancia para un ventilador, tengo el núcleo magnético y el circuito eléctrico. La composición de los dos, tengo el circuito magnético completo. El núcleo magnético y el carrete con el alambre de cobre o aluminio. Yo necesito que, porque esto, si yo agarro un destornillador, que no está magnetizado, no hay problema. Ahí no se me pega esto. O sea, yo lo puedo despegar tranquilamente. Se lo puedo despegar tranquilamente, no está magnetizado. Ahora, cuando está energizado, se puede magnetizar. Lo mismo pasa en un contactor. Este sería un contactor, yo lo he desarmado, donde tengo una parte fija y una parte móvil. Entonces tengo la bobina que me va a magnetizar al electroimán. Esto sería, van a ver como una E, donde tengo
la parte móvil, que es esta, que utiliza el sistema de desplazamiento. Me parece que me parece. Entonces ahí yo puedo el movimiento, una parte fija y una parte inmóvil. Acá se va a generar el sur y acá el norte o al revés. Evidentemente que eso va a hacer que yo pueda atraer a la parte móvil. Y la parte móvil, yo lo voy girando, la parte móvil me afecta a los contactos que tengo, la entrada L1, L2, L3, T1, T2, T3, que sería la entrada y la salida. Y acá tengo unos contactos del contacto propiamente dicho, que son como los contactos relé. Siempre yo digo, relé hasta 9 amperes, más de 9 amperes ya se utilizan los contactores. Es como normal, vieja, digamos. Y esta es la bobina propiamente dicha. La bobina de contactor puede ser de 220, de 12 voltios, de 24, puede ser de continuo, puede ser de alterno. Otro elemento que tengo que magnetizar sería un motorcito de un ventilador de techo, ventilador de pie, no me acuerdo, donde tengo el circuito eléctrico, o sea, el bobinado, y el circuito magnético, o sea, el núcleo propiamente dicho, todo el conjunto. Y bueno, está dispuesta las bobinas de tal forma que después se interconectan y generan el polo norte, 3 dientes, estos son dientes de la bobina, del estator. Esto se llama estator en la máquina, ya lo vamos a ver más detalladamente. Pero básicamente tendría, estos serían los dientes, y esta la ranura entre diente y diente, sería la ranura donde se alojan los conductores de la bobina. Generarán 3 dientes, el polo norte, 3 dientes el polo sur, 3 dientes el polo norte, y de esa forma tendré el par de polos de acuerdo a las revoluciones que necesito. Entonces esto tiene que también, tengo que estar magnetizado, no tengo los magnetizado una vez que yo energizo, y cuando desenergizo tiene que estar magnetizado. Y después el otro elemento básico y fundamental, el transformador. Lo tengo pata para arriba para ver la entrada, la salida, a la tensión, a la bobina que le aplico tensión, le llamamos primario. Y a la bobina que conectamos la carga, le llamamos secundaria. También está compuesto por un núcleo magnético y un carrete, vamos a levantar un poquito, un carrete donde se alojan las 2 bobinas. Van a ver que una es más gruesa que otra en el alambre. Entonces tengo la bobina primaria y la bobina secundaria. La bobina de alta y la bobina de baja, que también se saben llamar. Por eso no hay problema. En este caso, un transformador de 150 vatios, bueno, 50 vatios, 220 de entrada y 12 voltios de salida. Lo pongo así porque... Y después, si no, tendría este otro, que lo estaba desarmando, un espacio interior, tendría esta y esta otra. Entonces acá tengo otro transformador un poquito más grande, donde tengo el núcleo, básicamente, el carrete plástico, donde se alojan las bobinas, y las conexiones. Ya que lo he desarmado, para ver los distintos aislantes que se incorporan en el transformador. El que este marroncito es cartón Prespan se llama. No sé si alguno ha hecho algún transformador, alguna bobina, ya compró los materiales acá en Córdoba, capital, en Avellaneda, al 900. Se venden los materiales, sería la casa del bobinador. Tendríamos, en este caso particular, 2 tipos de aislantes. Uno que es cartón, que es este que lo tengo acá, y otro que es un plástico, que es mylar, se llama. Y tiene distintos espesores en función a lo que se va a aislar. Y este otro también es mylar blanco, una cinta, y este también. Vienen placas de 1 metro por metro. Y después tengo el alambre de cobre, o el alambre de aluminio. Entonces, ahí lo que hace es concatenar en el carrete. Lo que he hecho ahí, si se fijan, por acá, hay una partecita que brilla un poquito más que este sector.
Sí, está medio pesado. Hay una partecita que está brillando más. A ver si le dan una mano. Esta parte que está brillando le estoy pasando el destornillador. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hago es sacarle el aislante del conductor, del alambre, propiamente dicho. No hay problema, total, que transformamos así. Entonces, ahí le he sacado el esmalte sintético del conductor para poder acomodar, realizar una bobina, un conductor al lado del otro. Eso va a depender del nivel de tensión que tengamos de aislación. Y después, bueno, tenemos el circuito magnético, que ya vamos a estudiarlo, porque es laminado, además, eso, ya de un rato. Vamos a poner acá, una especie. Bueno, volvemos acá. Entonces ahora vemos el núcleo magnético. Bueno, ya que estamos con estos transformados, que está más nuevito, que lo vemos más fácil. Sería la curva característica BH, B de inducción y H de amperio vuelta. ¿Qué significa eso? Tengo un solenoide con núcleo de hierro, en el caso particular de continua, como el estudio preliminar se inicia, el núcleo macizo, y tengo una circulación de la bobina, bobinado en un sentido, y la corriente circula en un sentido porque tengo la polaridad de la bobina y de la fuente. Eso me va a generar un campo magnético y evidentemente que esta corriente que circula por el conductor genera un campo magnético, donde me va a dar una polaridad, el electroimán, el núcleo macizo. Lo que nosotros estamos viendo, hasta dónde tengo que energizar, hasta qué valor de corriente, serían los amperios vueltas, qué valor de corriente tengo que hacer circular, hasta que todos los imanes moleculares de este núcleo macizo queden orientados, como en las figuras primeras que habíamos visto, un cubo donde estaban desorientados los imanes moleculares y en otro cubo que estaban orientados los imanes moleculares. O sea, llega al punto de saturación. En el punto, en este caso particular, a medida que voy aumentando el valor de la corriente, voy aumentando el valor de la inducción. Estas curvas son pura y exclusivamente del fabricante de las chapas magnéticas que usted va a comprar para el relé, para el solenoide, para el contactor, para el motor, para el transformador, para lo que sea. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Entonces tenemos, a medida que va aumentando el valor de la corriente, va aumentando la inducción. A medida que va aumentando la corriente, hasta que llega un momento que si yo pongamos como ejemplo 200 amperios vueltas, decimos, bueno, 200 sería 200 vueltas, y tengo la longitud 1 metro, sería 1 amper. 200 por 1 me daría 200. Pero ahora le voy a aplicar 400. Si de 1 amper paso a 4 amperes. Para interpretar la gráfica, es que coordenado cartesiano BH. Aplico 4 veces el valor de la corriente y tendría que obtener 1,2 por 4, si fuese lineal, pero no. Hay un punto donde los imanes moleculares se saturan, quedan orientados. Eso es, la chapa se satura, significa que por más que quiera aumentar la corriente que circula por la bobina del solenoide, no voy a poder obtener más inducción magnética, más cantidad de líneas, y por supuesto la intensidad de campo magnético me va a salir un costo determinado, porque tengo que aumentar 4 veces el valor de la corriente para obtener qué porcentaje. Y 1,2 a 1,4, o sea, 0,2 de Tesla o Gauss sería. Pero tengo que aumentar 4 veces el valor de la corriente. Esto viene de ejemplo, siempre lo pongo, no sé si lo hice acá en el comentario,
de la heladera de nuestra tía abuela, de nuestra abuela, con respecto a la heladera que está comprando el alumno, el estudiante o la estudiante, él o la, para ir a alquilar juntos, a vivir juntos. La heladera que compran, evidentemente, es mucho más pesada, la puede levantar tranquilamente una persona. En cambio, la heladera de nuestra tía abuela era bastante voluminosa y bastante pesada. Con respecto a al motor, era de mayor espacio físico, mayor peso, porque las características del estudio, los ingenieros metalúrgicos recién estaban tratando el tema, y bueno, pasado el tiempo, la tecnología ha ido mejorando. ¿Y cuál es el concepto? De que las láminas, las chapas, como en el caso particular de esta que tengo acá, de un transformador, evidentemente todo esto va a salir de que sea bueno, bonito y barato. Tengo las chapas I y las chapas E de un transformador. Están laminadas estas chapas, y bueno, se cierra la E a través de... Entonces tendría el recorrido de la línea de campo magnético, de acá están generadas sobre esta superficie, por supuesto el área será por la altura, y la circulación del campo magnético. Sería un circuito paralelo acá. Entonces esta chapa la fabrican, por supuesto, a través de los ingenieros metalúrgicos y más, y le dan lo que se llama la cifra de pérdida. Ya después van a ver en los prácticos, cifra de pérdida de 1 vatio por kilogramo, de 2 vatios por kilogramo, 3 vatios por kilogramo, 4 vatios, 3,6, 1,2, depende del tratamiento en frío que le hayan dado a la chapa para mejorar. Lo que se está buscando es, ¿por qué el motor de la heladera de hoy en día es de poco peso, físicamente es mucho menor, y encima enfría y congela, y si está en la puerta, pone un vasito y le sale hielo? Básicamente, bueno, ha mejorado la calidad del motor propiamente dicho con respecto al núcleo magnético, porque el alambre siempre ha sido alambre de cobre, o alambre de aluminio, alambre de cobre electrolítico, el 99% pureza. En cambio, en la parte magnética se ha ido mejorando y bastante. Lo que se busca es que con pequeños valores de corriente yo ya tengo el electroimán generado. Eso es lo que se busca. Y eso hoy en día con materiales que en función del tratamiento térmico y en los ingenieros de fundición son los que obtienen los mejores valores, y la cifra de pérdida, que son pérdidas de histéresis y pérdidas por Foucault, que ya ahora lo vamos a ver, disminuida. Por eso el transformador o la máquina, hoy en día, por ejemplo, lo que se está buscando con la norma internacional era de que el motor, como mueve todo el par mecánico generado en el mundo, es a través del motor eléctrico. Entonces lo que se trata es de que en vez de tener los motores alternas, que son de mayor utilización a nivel mundial, que el rendimiento de ellos, como tengo entre hierro y la calidad del material, entonces tenía más o menos entre unos 82 y 84, 86% de rendimiento. Hoy en día la norma lo que está exigiendo es que tenga un rendimiento del 95% el motor, porque de esa forma se acerca al Tratado de Kioto de producción de menos CO2. Entonces, las normas alemanas están en ese porcentaje, y bueno, un buen valor de rendimiento del motor. En el caso del transformador está casi el 99%, y en el caso del motor, ahora estamos en el orden del 94, 95%. Entonces, ¿qué se busca? La calidad de la chapa, de lo que es el circuito magnético propiamente dicho. Y la chapa va a estar representada por esta curva característica, que es la de primera magnetización. En la del aire, evidentemente que la verde, que a medida que aumenta el valor de la corriente, 5, 6, 8, 10 veces, me da muy pequeño valor de inducción magnética. Pero ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista del ahorro de energía, la concientización de disminuir la corriente, que es disminuir la potencia,
es que la energía eléctrica, ser eficiente en la energía eléctrica es potencia por tiempo. Y la potencia, pongámosle, la más sencilla, potencia aparente, pues la potencia activa es P, la potencia aparente es S. Entonces, si la carga es resistiva pura o tengo la carga inductiva y la carga capacitiva XL y XC son iguales, tendría que P y S son iguales. Entonces digo, P por T es energía y P es tensión por corriente. Si la tensión domiciliaria está en 230 voltios y la tensión en fábrica es de 400 voltios, es un valor constante, un valor fijo que voy a tener, característica de la casa de familia, locales comerciales pequeños, sistemas más fáciles. En el sistema trifásico voy a tener de 400 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo disminuyo el valor de la corriente, disminuyo el valor de la potencia, pero tengo que mantener el valor de I. Y eso hace que me aumente, en función del tiempo, el valor de la energía de consumo, por lo cual me va a aumentar la factura de luz. En cambio, si yo disminuyo el valor de la corriente, ¿qué va a suceder? Corriente por tiempo, corriente por tensión por tiempo, me va a dar la energía. Disminuyo la corriente, disminuyo la potencia, disminuyo la energía. Porque el funcionamiento de una casa habitación, una local comercial, una fábrica, 8, 10, 12 horas, la casa estará en 6, 7 horas, funcionamiento continuo. Entonces, ¿qué sucede? Disminuye el valor de la corriente, pero para mantener el valor de la inducción magnética, si yo disminuyo el valor de la corriente, tendré que aumentar alguna otra cosa. Y acá lo que se aumenta es la permeabilidad magnética del aire, que tenga menor reluctancia, mayor permeancia en el núcleo magnético. O sea que tengo mejor tratamiento térmico y de fundición en lo que es el núcleo magnético. Eso es básicamente lo que uno está buscando hoy en día con la tecnología. Aparte, no se olviden que sus nietos tienen que ir a vivir a Marte, entonces que lleva todas las cosas a Marte. Y se está tratando de disminuir el espacio físico y el peso, porque hay que levantar todas las cosas de la Tierra a Marte. Bueno, esta es la permeabilidad magnética, lo que hablábamos. Por ejemplo, la permeabilidad magnética, B igual a mu por H. Entonces, para obtener el mismo magnetismo, yo voy a tener que mejorar H. Y como B igual a mu por H, si mejoro mu, la permeabilidad del material, puedo disminuir el valor de la corriente, los amperios vueltas. Al disminuir el valor de la corriente que va a circular por la bobina, que es impulsada por los 220 voltios de tensión o los 420 voltios de tensión, voy a disminuir la facturación de energía, por lo cual lo que es el precio de la factura la disminuye. Por eso es la tendencia al trabajo que están con los distintos materiales magnéticos. Bueno, este es de la permeabilidad magnética. Y después tendríamos lo que es la histéresis magnética, que es, tengo una bobina enrollada con un núcleo macizo, en este caso de hierro, por supuesto, un núcleo de hierro macizo. Lo que hago es hacer circular corriente en un sentido, me va a producir, supongamos, el primer cuadrante tendría el BH positivo, circula en un sentido la corriente. Entonces voy a tener la primera magnetización, sale la B, significa que energizo la bobina, hago circular una corriente, se produce en los extremos del electroimán del núcleo macizo la polaridad, el norte y el sur. Después desenergizo. En la teoría lo que tiene que hacerse es volver al recorrido de 0 a volver de A a 0. Pero eso no sucede. ¿Por qué no sucede eso? Porque los imanes moleculares que están en la chapa, que están en el núcleo, que están en el núcleo magnético, en el hierro, quedan con cierta orientación. Eso va a depender de la característica del tratamiento que tenga las láminas. Entonces, en vez de volver por la primera magnetización de 0 a A, va de A a 0. No vuelve de A a 0,
sino que vuelve de A al punto B. ¿Qué significa? Si ustedes se fijan, H llega hasta un valor determinado, más H. Después empiezo a disminuir hasta llegar al 0. No tengo corriente por la bobina, o sea, no está energizada la bobina. El electroimán, el solenoide, el transformador, el motor. 0 corriente. Por lo cual, si no tengo corriente, no tengo tensión de alimentación. Pero sí tengo inducción. Significa que queda con algún magnetismo remanente la chapa. En este caso particular, sería como si tuviese un pequeño magnetismo acá. Sería que están orientadas las chapas, tengo un imán acá. Entonces medio que me cuesta un poquito despegarlo. O si vemos con el tornillo, yo medianamente no tanto, para que lo pueda levantar. Ahí queda magnetizado la chapa. Bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en los circuitos magnéticos es que no quede magnetizada la chapa. ¿Qué significa esto? Que acá tendríamos dos tipos de circuitos magnéticos, los circuitos magnéticos blandos y circuitos magnéticos duros, que sería una parte es imán y otra parte sería el imán artificial, y otra parte los circuitos magnéticos para máquinas transformadoras de imán. Llego desenergizo, disminuyo el valor de la corriente, llego hasta el punto B. No tengo circulación de la corriente por la bobina, por el solenoide, porque no tengo tensión, no circula corriente. Pero sí el núcleo magnético está magnetizado. Tengo lo que se llama magnetismo remanente. Hay un magnetismo y esto depende de los imanes moleculares en el núcleo macizo, en el núcleo magnético que tengo. Para desmagnetizarlo, tengo que hacer circular corriente en sentido opuesto, sentido contrario. Entonces tengo menos H, porque esta es la misma gráfica que la ley de Ohm, o sea, básicamente, o la ley de Hooke. Entonces ahora hago circular corriente en sentido contrario hasta el punto C. En el punto C, ¿qué me está diciendo? Circula corriente, porque tengo la bobina, en sentido contrario al anterior, y he desmagnetizado el núcleo magnético. Pero si sigo aumentando el valor de la corriente, en este punto C se llama intensidad de campo positivo. La corriente que me hace falta para desmagnetizar este núcleo magnético. Esta barra, este núcleo macizo, porque se magnetiza con un sentido de circulación de corriente, ahora tengo que aplicar una tensión en sentido opuesto, con polaridad opuesta, para que circule una corriente en sentido contrario. Entonces, llego al punto C. Pero si sigo aumentando el valor de la corriente, evidentemente voy a llegar al punto D, que sería en el tercer cuadrante, el punto D igual y opuesto a la en el primer cuadrante. Llego a la saturación magnética, pero con el sentido de circulación invertida. Ahora digo, bueno, quiero desmagnetizarlo. Voy a empezar a disminuir el valor de la corriente. Empiezo a disminuir la corriente en el valor 0 y la gráfica circunda desde el punto D hasta el punto E. No tengo circulación de la corriente en sentido inverso, opuesto al anterior. Pero sí me queda un magnetismo remanente. Supongamos, acá en el B será polo norte, polo sur, y acá será polo sur, polo norte. Se invierte la polaridad. Y después del punto E, yo quiero desmagnetizarlo, tendré que invertir de nuevo el sentido de circulación de la corriente, invertir la fuente de tensión continua para llegar al punto F. En el punto F no tengo magnetismo remanente, pero sí voy a necesitar un valor de corriente. Esto en continuas. En alterna, esto sucede 50 veces por segundo. ¿Qué significa en las chapas? En estas chapas que están acá, las imanes moleculares que están preordenados para que yo tenga con pequeño valor de corriente, las pueda ordenar y generar el electroimán, en alterna se cambian 180 grados de posición, por lo cual van a rozar entre ellos y ahí tendría las pérdidas por histéresis. Porque evidentemente esto va a suceder 50 veces por segundo, cada 10 milisegundos. La hoja tiene que ser lo más angosta posible para los circuitos magnéticos.
y la más estrecha y lo más amplio posible para los imanes, porque el punto B y el punto C serían características del imán. Toda esta parte, el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante corresponde a los imanes, y el primer cuadrante y el tercer cuadrante corresponden a los circuitos magnéticos de electroimanes, motores, generadores, transformadores. Mientras más B tenga y más H necesite para desmagnetizar, mayor poder del imán. ¿Está? Hay un punto clave donde tengo la mejor la optimización del imán. Depende de los componentes que tenga hoy en día con las tierras raras. Profe, Entonces, perdón que lo interrumpa. No me quedó claro esa parte digamos, de qué tan grueso, digamos, tiene que ser el material, digamos, o cuándo conviene cada uno. El área tiene que ser muy amplia para los imanes, y para los circuitos magnéticos que no tenemos que de magnetismo remanente, tiene que ser angosto, o sea, tendría que terminar por acá. Vamos a ver si me sale. ¿Dónde está este anotado? Profe, una consulta de lo que dijo hace un rato sobre la pérdida por histéresis. No sé si escuché bien o mal, dijo que se rozaban los imanes moleculares del material. Claro, entre uno y otro. Estoy haciendo sea, algo más finito posible. A ver si me sale. No soy muy buen dibujante, como verán. Entonces, este corresponde a núcleos magnéticos para motores, transformadores, circuitos magnéticos, donde yo voy a energizar y desenergizar, y no voy a tener magnetismo cuando desenergiza. En cambio, sería la negra. En cambio, acá yo voy a tener muy pequeño valor de pérdida, porque esto es el plano, pero esto en forma longitudinal, el tamaño del circuito magnético. Entonces, esta sería la hoja de un núcleo magnético blando. En cambio, esta, la roja, un núcleo magnético duro, donde el magnetismo remanente y necesito un valor de intensidad coercitiva muy fuerte para desmagnetizarlo. ¿Me explico? No sé si le quedó claro algo. Sí, ¿y eso cómo se relaciona con el material? O sea, el material tiene que ser finito, digamos, el núcleo que yo tengo tiene que ser finito para que no haya, digamos, este magnetismo remanente. Claro, o sea, tendría que tener el componente de tal forma que se me pueda magnetizar, y que cuando lo desenergizo se desmagnetiza, se desordena de nuevo. Pero tiene que tener la particularidad, no gastar mucha corriente para ordenarlo. En el caso particular, claro, tal cual. Su compañero, voy a ver si puedo compartir, vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto y esto también. Vamos a salir de acá. Voy a dejar compartir esto y vamos a compartir con los imanes moleculares. Está representado muy bien en esta aplicación. ¿Dónde está? Generador. A ver si le sale ahí. Bueno, ahora sí está empezando la función de compartir. Por acá. Yo esto lo voy a traer para acá. Lo que pasa es que tengo dos pantallas, entonces ahí está. Ahí lo está viendo usted, espere que estoy viendo. Ahí. Sí, sí. Entonces, este programita vamos a aumentar el valor de la intensidad de tal. Invertir la polaridad. Mire, yo invierto acá la polaridad del imán, y si invierte la pequeña brújula, que sería el concepto de, bueno, lo mismo pasa dentro de la brújula, mostrar el campo, mostrar medidor del campo. Creo que se trabó, no sé si mis compañeros pueden ver. Yo estoy viendo un imán con una bobina y una lámpara. ¿Es eso lo que se está viendo? Sí, yo veo lo Eso mismo. básicamente lo que estoy mostrando. Sí. Espérate que ahora quiero ver, mostrar el campo, mostrar el campo. En el caso de la barra imantada, ver dentro del imán. Acá sería lo que tengo, lo saco y lo vuelvo a incorporar. Ahí lo eliminé. Tengo el imán, la barra imantada,
con su norte y sur. Lo puedo invertir al imán. Y se invierte la línea de campo magnético que están representadas con esta pequeña brújula roja y blanca. Me parece que está tildada la imagen, profe, de la pantalla. Profe, si Sí, está sí. cambiando algo, no se ve, quedó fijo. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir de nuevo y voy a compartir de nuevo. Me parece que acá lo que tengo que hacer es... No, me parece que tengo que disminuir el... Ahí está. Entonces ahora vuelvo de nuevo. Me parece que tengo que bajar, guardar todo, poner la barra de herramientas, porque lo que tenga abierto hace que no pueda... A ver si así generado. Función de compartir. Ahí. Ahora dice, está compartiendo la pantalla. Ahí tengo inversión de la barra imantada. Sí, ahí sí, profe. Ah, bueno, los imanes correspondientes al espectro electromagnético de la línea de campo magnético, con una polaridad determinada, no importa si es electricista. Hola chicos, creo que se le cayó de todo el internet al profe. Sí, ya vuelve. Se le corta y... Ahí volvió. Estoy volviendo. Con razón no me figuraba la imagen. Acá digo, se me fue la imagen. Siempre pestañea en esta hora el servicio de internet. Sí, aparte, bueno, tengo otra hija que está estudiando y tengo mi señora que está hablando con su amiga y tengo mi mamá que está con las amigas de ella, no sé qué. Le dije, no me usan el internet cuando estoy en clase y bueno, a veces lo hacen y otras veces no. Vamos a ver que no haya quedado nadie afuera. Vamos a llevarlo en la fibra óptica, profe. Bueno. Vamos a subir el ancho de banda. Sí, he hablado tienen un docente que está en Telecom, no me acuerdo el apellido, tiene un laboratorio ahí al lado sobre los pasillos, a la vueltita del laboratorio del departamento de eléctrica. Gambina, no me acuerdo cómo se llama el profesor. Y le digo, fue alumno mío, y le digo, tenés que arreglarme el tema del internet, le digo, porque tengo Telecom yo, Arnet. Y me dijo que ya me lo iba a arreglar, pero no sé. Se ve que lo habría apretado en el examen y ahora me lo está pagando. Me lo está cobrando. No me acuerdo, me dio el número de teléfono, yo llamé y demás, pero bueno, no sé. Vamos a volver a la... sería la cámara. Y acá... Y acá vamos a compartir el generador. A mí me parece que
Yo lo que hago es desconectar la cámara mía y de esa forma anda un poquito mejor. Vamos a apagarla acá. Entonces, acá yo lo que tendría, este es un programita de tip PHT que está ahí a la derecha. Entonces tendría el imán, un núcleo con una longitud y una profundidad que dependerá del ancho que tenga, y tengo estos imanes. Evidentemente, cuando yo hago la inversión de la polaridad, si invierten los imanes, tienen que girar 180 grados y uno al lado del otro, rozan entre ellos, y evidentemente que eso se traduce en calor en el núcleo magnético, en la chapa, en el transformador. Pregunta básica. Aplico 220, esta es la entrada y esta es la salida. Al transformador, como básico que tengo, le aplico tensión en el primario. ¿Sí? Creo que no se ve el cursor, o por lo menos yo no estoy viendo. No estoy viendo lo que está señalando. Ah, no tengo la foto, esperen, disculpa. Vamos de nuevo. Esperen un poco. Ya apago el video yo porque... Damos la foto. Aquí. Entonces tengo el núcleo del transformador. La pregunta sería, vamos a sacar la chapa esta, pero no me entra tanto las cosas. Tengo el núcleo, en este caso del transformador, de un solenoide, de una electroválvula, de lo que sea, un relé. Tensión del primario, en este caso del transformador, tensión del secundario. El primario le llamo bobinado primario al que le aplico tensión desde la fuente, y al que conecto la carga se le llama secundario. El secundario lo dejo abierto. Esto es un transformador 220 12 voltios. Al secundario lo dejo abierto. Pero yo le aplico tensión, acá los extremos, le aplico 220, estos extremos. Tiempo después, uno toca el transformador y ¿qué sucede? Tiene temperatura. ¿Y de dónde saco esa temperatura? Si no tengo conectado nada en la salida, ninguna carga, ni resistiva, ni inductiva, ni capacitiva, ninguna impedancia con un ángulo determinado. Ningún Z factor con exponente phi, el valor que usted quiera. No tengo ninguna carga. Pero aplico tensión y al tiempo, después media hora, 3, 4, 10 minutos, 15, toma temperatura el transformador. ¿De dónde sale esa temperatura? Sale, como la tensión es alterna, los imanes moleculares están rotando. Se friccionan uno con otro. Y aparte, esa sería pérdida por hísteresis. Y la pérdida por Foucault es porque el núcleo tiene que ser laminado, porque si es macizo en corriente alterna, el campo magnético variable hace que el hierro sea conductor magnético, conductor eléctrico, y se haga un cortocircuito con la tensión inducida, por lo cual la corriente es de cortocircuito y aumenta la temperatura por corriente por Foucault o corrientes paras. Son las dos corrientes que están representadas en la corriente vacío en el transformador. Aplico tensión, circula corriente. La I sub 0, lo mismo que en cualquier otro circuito. La corriente de vacío, que es la necesaria y suficiente, y la voy a representar en un circuito, después el circuito equivalente al transformador, con una resistencia y una inductancia. Esa en vacío, al 10%, al 50%, al 100% de carga, esas pérdidas son pérdidas de vacío, pérdidas del transformador en vacío, pérdidas del motor en vacío, pérdidas del circuito magnético en vacío. Circula corriente. Entonces, ese es el fenómeno físico. ¿Está bien? No sé si se entendió esa parte. Sí. Entonces, por más que yo tenga, digamos, no tenga carga, va a circular una corriente mínima, que es esta corriente de vacío que dice. Es pregunta de examen esa. Todos los alumnos vienen, dígame el principio de funcionamiento del transformador. Ah, sí, acá le ponemos, hacen el circuito equivalente, aplicamos tensión, circula corriente. ¿Por qué circula corriente? Si tiene el secundario abierto. Y quedan ahí, cric, 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 se siente. Entonces quedan pedaleando en el aire los alumnos. ¿Y cuál es? ¿Esto es una bobina? Una bobina, ¿qué es lo que tiene? Una impedancia. Tendrá la bobina una cierta resistencia óhmica de alambre de cobre, de alambre de aluminio y una cierta inductancia. Por eso circula corriente.
Entonces tendré circulación de corriente por el circuito eléctrico y el circuito magnético, debido a que para producir el campo magnético, la corriente variable, para que la segunda bobina vea ese campo magnético variar, se induzca un valor de tensión en el secundario del transformador, en la otra bobina del transformador. Todo eso está representado con la I sub 0, que es la corriente vacío. Por más que tenga abierto el secundario, lo mismo toma corriente del primario. Y la corriente que tomo de la fuente de tensión que aplico el transformador, en este caso 220, 380, es corriente vacío. Y ese valor de corriente es puramente casi la característica RL, porque tengo un valor de inductancia muy elevado. Tengo una bobina dentro de un campo magnético, L es N cuadrado sobre R. R pitúcona, que sería la reluctancia. N cuadrado es el número de pira. Y la reluctancia depende de mu, de L y de S, de mu de la permeabilidad magnética. Entonces, circula corriente. ¿Por qué? Porque tengo una Z. No sé cuál es el valor de Z, cuál es R y cuál es XL. Pero yo sé que tengo un circuito representativo en el circuito eléctrico de una resistencia y una inductancia conectado en serie, y después tendría una resistencia y una inductancia conectada en paralelo, representativa del flujo útil común a las dos bobinas y de las pérdidas por histéresis por Foucault en el núcleo. Caso particular de este ejemplo que estamos viendo acá, del imán. Ese sí lo están viendo. Sí. Ahí está. En el caso del imán. Si yo invierto la polaridad, se me invierte. A ver si alcanzo a verlo también. A ver si estamos más. Trato de que seamos sincrónicos mientras voy hablando. Pero si no, alguno se marea. Entonces ahí tengo invertir la polaridad de la barra imantada. Ahora lo voy a invertir de nuevo. Y si invierte los imanes. Acá tengo dos líneas, pero evidentemente en la masa magnética tengo, desde el punto de vista molecular, imanes moleculares que van a rozar entre ellos y se genera calor. Evidentemente lo que trato de hacer es que sea un buen material, que entre ellos puedan girar los 180 grados por la frecuencia de la línea, en este caso 50 Hz, 60 Hz, o como transformador básico y como electromagnético, digamos, porque después aparecen los transformadores de núcleo ferrita, los transformadores que generaron ustedes para las computadoras y disminuir el tamaño físico. Entonces pasa del electromagnético hasta 300 Hz. Mayor de 300 Hz, ya básicamente el transformador de núcleo ferrita que trabaja en las frecuencias más elevadas. Nosotros no lo podemos trabajar mayor a 300, la norma dice 400, que es la tensión y la frecuencia que trabaja el sistema de navegación de los aviones. Pero normalmente digo 300 como para acordarme siempre el valor. Con circuitos magnéticos de estos, como esto. Esto sería un transformador electromagnético. Después tenemos el transformador HH que han generado ustedes, donde disminuimos el valor de la sección física del transformador, pero aumentamos la frecuencia. 5, 7, 10, 15, 20 mil Hz. Y de esa forma, ¿cómo se llaman esos transformadores? ¿El pulso? Claro, sí. Básicamente lo que hace es disminuir físicamente el transformador. Y de esa forma tengo, no sé si tengo acá, pero a ver si lo puedo traer. Bueno, está del otro lado. A ver si me llega. No hago el lío, ya lo corto la luz, corto todo. Sería este transformador que es de la computadora. ¿Pueden ser el principio de funcionamiento de las fuentes switching, profe? Claro, la fuente conmutada. Básicamente trabajan con eso. Un transformador. Acá tengo 220 y acá me sale 19 voltios, que es la tensión que tengo para la alimentación de la computadora que estamos manejando ahora. Cualquier computadora son 19 voltios. Este es 220. Y tengo 19, acá tengo un transformador 220, 12 voltios. Y mire el tamaño físico que tiene. Y este es el transformador, falta todo todavía la etapa de continua. En cambio, acá está todo compactado.
¿Está? Bueno, pero ese transformador después lo ven en electrónica, porque yo ni lo conozco, y yo lo que conozco es el electromagnético de 50 Hz o 60 Hz, que está en los barrios, ya sea el urbano o rural, donde está en su casa. Bueno, ahí estoy de nuevo. Se viene el internet. Bueno. Entonces, son las fuentes conmutadas, que son las de los, diríamos, transformadores electrónicos, que yo le llamo. Que en el caso particular sería una de estas, que ahí está, vamos a sacar, bueno, lo vamos a poner acá, que siga ahí. Así lo puede ver, porque si no lo estoy moviendo, no, tengo que subirlo, ¿no? Ahí básicamente sería este transformadorcito que tengo acá. A ver si no lo puedo ver yo bien. Esto sería una fuente para lámparas LED. Y no sé qué valor de 4,2 miliamperes. Y bueno, características que tendría. Hoy en día, todo el sistema de iluminación es LED, así que tengo que, en vez de usar la pinza amperométrica, usar el tester, ando con el tester a cuesta. Son valores pequeños. ¿Qué diferencia hay entre un Profe, no se está escuchando. ingeniero electricista y un ingeniero electrónico? El ingeniero electricista. Ingeniero, creo que se corta. Sí, pero me parece que no se dio cuenta que se le corta. Ah, pero ya lo sacó, le sale.
Hola, hola. Hola, ahí se me corta, no sé qué pasó. Bueno. Ahí se escucha, profe. Ahora se escucha. Entonces, está bien, seguimos con el concepto y teníamos compartido. Vamos a tener acá. La página de PIP, que es la representación de el imán. Profe, Vamos. había Vamos hecho una a poner- pregunta. ¿Cómo? Que antes de que se le cortara, había hecho una pregunta. Me parece que iba a decir cuál es la diferencia entre ese transformador y el transformador chiquitito. ¿Puede ser? Bueno, uno es núcleo macizo de hierro pulverizado, o sea, ferrita, hierro pulverizado y compactado. Esos trabajan a 10.000 Hz de frecuencia. En cambio, estos transformadores, los que tengo acá, trabajan hasta 300 Hz. Los yo les llamo electromagnéticos, para hacer la diferencia con los electrónicos. Los otros son transformadores electrónicos con un estudio que de esa forma se desprende el transformador tan pesado, tan voluminoso para los circuitos electrónicos hoy en día. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, está bien. Entonces tendría la limadura de hierro, que en este caso serían las representadas, la forma exterior al núcleo, a la barra. Y dentro de la barra tendría los imanes moleculares. En el caso ya que estamos, vamos a terminar de ver esto. Esto sería el conjunto de Espira. Voy a poner más Espira, después ustedes lo bajan al programa y lo juegan un poco más, trabajan sobre él, no hay problema. Voy a aumentar el área de la Espira. Tengo el imán y ahora lo que voy a hacer es, lo mismo lo tengo acá en la cámara, ya lo vamos a ver. Introduzco el imán y lo muevo a mayor velocidad, mayor flujo luminoso. Como ando medio flojo con el interno, lo voy a dejar acá en el medio, y lo que voy a hacer, voy a invertir la polaridad. Cada vez que invierto la polaridad de la barra imantada, los electrones que están representados en el conductor, que es el color marrón, están representados por las esferitas celestes. Si yo lo invierto, tengo la ley de Faraday, que E igual a M derivada de phi con respecto a T, velocidad de variación del flujo magnético. Entonces, de esa forma obtengo, en el caso particular, una lámpara que está preparada con una cierta resistencia que me va a dar calor y flujo luminoso. En el caso de un instrumento sería un voltímetro, ahí lo cambio, un voltímetro con cero central. Dependiendo, vamos a invertir la polaridad ahora. Dependiendo de la polaridad, la aguja gira, tiene un sentido de circulación de la corriente eléctrica, que sería la tensión que voy a tener, que estoy midiendo en la resistencia. ¿Está bien? Eso sería en el programita que hace referencia a... Porque si no se me van a meter. Para que no se metan más a algo. Si no, después se van a empezar a meter lo de Electrotecnia 1, Electrotecnia 2. Y voy a empezar con acá lo que tengo es lo mismo que voy a tener acá en la cámara ahora. Me voy a pasar la cámara. Y vamos a hacer un espacio físico acá. Evidentemente este es un tester, me lo pongo para el sentido de ustedes. Tengo los cables del tester, o sea, no hay ninguna cosa rara acá. Estamos en el año 1832, Michael Faraday, en Inglaterra, va a presentar su descubrimiento.
que le llaman la inducción magnética. Leído del apunte del magnetismo hecho por Hilbert en el año 1670, casi 1700. Después le hizo unos prácticos y determinó la experiencia en cuestión. Lo que tengo es o un imán, en este caso tengo uno de neodín, un poquito fuerte. Tengo una bobina, esta es una bobina en contacto con alambre de cobre, alambre de aluminio, ya la hemos abierto, me parece, si no la abrimos, pero no quiero abrirla mucho porque el alambre es muy fino. A ver si lo puedo abrir acá. Ahí van a ver alambre de cobre ahí. Que están rodeadas, son cerca de 2000 espiras. Vamos a poner el voltímetro o podemos poner el miliamperímetro en cualquiera de las dos. Si circula corriente por un circuito, que en este caso sería una bobina, si circula corriente por un circuito significa que hay tensión. Porque si no hay tensión no va a circular corriente. La fuerza electromotriz es la que mueve el electrón, mueve la carga eléctrica. O miliamperes o tensión. Como la ley de Faraday de generación de la fuerza electromotriz es E de T igual a N derivada de I con respecto a T. Y con el signo menos adelante sería la ley de Faraday de Lenz. Entonces lo que estoy haciendo, le dejo fijo la bobina. A ver si lo pongo de este lado, de este lado. Lo voy a poner breve para que ustedes lo vean mejor. No, al revés, profe. Se ve bien antes, profe. Está bien, espérate que Así nos queda dado vuelta en claro. pantalla. Y quiero poner el celular de este lado y así veo lo que están viendo ustedes. No. Ahí lo ven. Ahí estaría el revés para ustedes. Sí, el revés, profe. Sí, ahí tenemos en pantalla de vuelta. Listo, no hay problema. Ahora sí. No lo veo todavía. Cada vez que hablo se aparece en la pantalla de que hablo. Entonces ahí tendría el valor de tensión. Tengo la bobina. Y tengo el imán acá. Entonces, dejo fijo la bobina y muevo el imán. Y mientras mayor velocidad tenga de campo magnético, mayor va a ser la fuerza electromotriz que voy a generar. O dejo fijo el imán y muevo la bobina. Mientras mayor velocidad tenga, mayor tensión voy a generar. Aparece el signo menos y después desaparece el signo menos, porque depende del sentido de circulación del campo magnético, si es entrante o es saliente la bobina. Ahí aparece Lenz y hace el estudio del signo menos, que para yo dejar fija la espira, escuchen bien esto, dejo fija la espira, y quiero introducir el imán, la bobina por autoinducción, no se olviden, teoría de circuito 1, lo que sucede con la bobina, por autoinducción, si por la bobina no circulaba corriente eléctrica o no generaba campo magnético porque no circula corriente, o sea que está virgen en la bobina, está desmagnetizada. Significa que si yo le quiero introducir un imán, ella va a reaccionar. A cada acción le corresponde una reacción, igual y opuesta. Entonces yo tengo que aplicar una fuerza muy grande para vencer la autoinducción. Lo mismo que para retirarla. Para retirarla se va a generar, la bobina va a generar una autoinducción que va a hacer circular una corriente en sentido opuesto para que yo no pueda retirar el imán. Yo tengo que hacer una fuerza. Ahí es donde tengo que utilizar un trabajo para los generadores, por ejemplo, ya sea generadores eólicos, generadores térmicos, generadores hidráulicos. Necesito generar un par mecánico. El par mecánico sería este. Espero que me parece que me parece que mejora eso. Entonces, ¿qué pasa? Estoy tratando de que no se quede el reflejo. Pasa que he puesto un reflector y me parece que es medio grande el reflector que he puesto. Todo el barrio se entera que estoy en clase.
Entonces, para eso, voy a levantar los puntos. Ahí. Entonces, lo que tengo es, dejo fija la bobina y tengo el imán. O viceversa. Siempre en movimiento uno con respecto al otro. Dejo fijo el imán y muevo la espira. De esa forma obtengo fuerza electromotriz. Esa corresponde a lo mismo que estoy haciendo acá en el generador de PIP. Tengo en un sentido y en el otro. Voy a invertir la polaridad en un sentido o en el otro. Bueno, eso con respecto a la ley de inducción electromagnética, generación de la fuerza electromotriz, que es la relación. Oersted decía, cuando hacía el ensayo, que tenía un conductor de cobre y acercado al conductor de cobre tenía una brújula. Cuando hacía circular corriente continua, en ese tiempo era corriente continua, tenía una batería, un par de cables, habrá tenido ella, alguna carga, que en ese tiempo ya tenía una resistencia con la lista de materiales que eran conductores, semiconductores y aislantes. Hacía circular corriente por un conductor en un sentido, se acercaba la brújula y la brújula orientaba en un sentido. Cuando hacía circular corriente en sentido contrario, porque el conductor hacía circular corriente en sentido contrario, la aguja se desvía a 280 grados. Él hizo un escrito, nomás le de un ingeniero químico. Hizo unos escritos y no interpretaba bien. Sabía que había algo entre el cable que circulaba corriente y el campo magnético del imán, pero en este caso particular de la brújula, pero hasta ahí no más. Entonces Faraday se hizo la pregunta al revés. Oersted dijo, con corriente eléctrica genero campo magnético. Si con campo magnético puedo generar corriente eléctrica. Esa fue la pregunta que se hizo Faraday. Richard Faraday, si con campo magnético podía generar corriente eléctrica, que es lo que experiencia que estamos viendo ahora. Lo mismo que acá. Y de ahí empieza a separarse lo que es magnetismo y electromagnetismo. Y ahí tendríamos el electroimán, que es lo que tengo acá.
Me parece que ahí estoy de nuevo. Hola, hola. Sí. No sé qué pasó hoy, está complicado. Bueno, eso es con respecto a la ley de Faraday y lo ven en PIP, en el programa que estábamos comentando recién. Quiero terminar magnetismo y electromagnetismo. A ver. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, profe. Ahí está, se corta. Vamos a dedicar el programa y voy a apagar la pantalla mía, el video mío. No sé qué pasó hoy. Voy a apagar la pantalla, el video. Bueno, entonces, esta tendríamos la hoja magnética, que sería el ciclo de histéresis, que sería la historia magnética de la chapa. Tiene que ser buena, bonita y barata para hacer un buen circuito. Evidentemente va a depender para qué se utiliza el circuito magnético. Ya le dijimos, una superficie amplia es para los imanes y una superficie angosta es para los núcleos magnéticos, para nuestra aplicación en transformadores y motores, porque no tienen que quedar magnetizados. Esa es la idea. Algunos tipos de circuitos magnéticos que tenemos: magnético serie, circuito magnético serie y circuito magnético paralelo. Aplicamos la misma ley de Kirchhoff, sería caída de tensión magnética para un núcleo determinado de una forma y tamaño, de color celeste, de color naranja y color amarillo. Sería en este caso calcular las caídas de tensión magnética como N por I sobre L. Se utilizan tablas de acuerdo a las características magnéticas de cada circuito que está conectado en serie, o en el paralelo. Acá sería en el serie, tengo que sumar las tensiones magnéticas, como sumar las caídas de tensión en una resistencia en un circuito eléctrico. En el circuito magnético serían caídas de tensión magnética para cada circuito, porque la línea es una línea media geométrica. Y tendría el número de espiras del bobinado del núcleo, por el cual va a circular corriente, que serían los amperios vueltas, sería la fuerza magnetomotriz, sería como en el circuito eléctrico la tensión que aplico para que circule la corriente. Acá sería la fuerza magnetomotriz para que circule el flujo y que tengo que una resistencia a la circulación de la línea de campo magnético que se llama reluctancia magnética. O la inversa permeancia magnética. Y acá tendríamos un circuito paralelo donde las tensiones son las mismas, pero las corrientes son diferentes. Los flujos son diferentes. Entonces, tengo el flujo. Acá tengo un punto, sería en este lugar donde tengo la cruz. A ver, ¿por qué no lo veo? Ahí está. Sería sobre la columna central y tendría hacia los laterales, tengo las dos columnas, Φ1 y Φ2. Aplico la ley de Kirchhoff para los circuitos paralelos. Después, una representación de un electroimán, en este caso sería también de un contactor, de un relé, la parte fija, y esta la parte móvil. Esta corresponde a la línea central del campo magnético. Tengo el polo norte y el polo sur, que va a atraer a este material magnético. Y este es un resorte para el retorno de la posición del relé, una vez desenergizado. Todo esto se calcula y ya lo van a calcular después con el ingeniero Calvo. Ya se harán unas aplicaciones que tendría de electroimanes. Quiero ver si... Y ¿qué otra cosa tengo? Bueno, un solenoide también acá. Y después tendría el otro elemento que sería un contactor propiamente dicho, que es el elemento de potencia en los circuitos eléctricos. Ya después cuando veamos elemento de comando, que corresponde a la parte móvil que le mostraba, que son los contactos móviles y los contactos fijos. Y este corresponde a un motor trifásico de corriente alterna. Entonces energizo
con pequeño valor de potencia a un núcleo magnético. Este núcleo magnético va a producir el norte y el sur y atrae a la parte móvil. Y ese desplazamiento lo utilizo para conectar la parte móvil con la parte fija de los platinos del contacto o del relé. Y bueno, después un contactor físicamente. Y no sé qué otra cosa más tengo. Me parece que nada más. No se olviden, todo esto también está en el libro del electricista categoría 3, que lo tienen que bajar del ERCEP, el ente regulador de servicios públicos, me parece que en la parte de seguridad eléctrica. El tomo se divide, el apunte se divide en 5 partes. La primera y la segunda corresponden a matemática y electrotecnia 1, y la segunda parte, la primera y segunda. La tercera y la cuarta corresponde a máquina e instalaciones eléctricas, y la quinta parte corresponde a los deberes y obligaciones, deberes y derechos que tiene el electricista. Así que vayan leyéndolo también de ahí, porque de ahí pueden ir sacando algún material. Ingeniero, ¿es el que pasaron en el grupo WhatsApp o no? Sí, sí, me parece que hay una edición nueva ahora, pero no creo que tenga mucha modificación. Pero sí, con el que está es suficiente. Más los apuntes que les paso, más el libro hay uno que es Alcalde de San Miguel, el otro ya lo voy a pasar, si no se lo paso, el de Alcalde de San Miguel, y si no, el de Fray Mora, que es un libro que lo tiene el ingeniero Caduela, también lo tengo yo, sale en la página, nosotros no lo podemos poner en la página de la facultad, por problemas de autor, pero sí ¿cómo se llama? En Google aparecen los libros. O si no, cualquier otro libro que tenga, no tengo problema por eso. Los conceptos básicos y fundamentales, lo que más me interesa en esta materia. Eso es lo más importante. La ley de Ampère, la ley de Faraday-Lem, la ley de Hawkinson, que es la ley de Ohm de los circuitos magnéticos. La fuerza magnetomotriz, el equivalente a la tensión. El flujo magnético, el equivalente a la corriente. Y la resistencia, el equivalente a la reluctancia. Los circuitos serios y los circuitos paralelos, los circuitos magnéticos. Siempre habrá que ver el material con el cual está realizado el núcleo magnético, conseguir la cifra de pérdida, de esa forma puedo calcular la caída de tensión magnética que tengo que generar para que se cumpla la ley de Kirchhoff. La fuerza magnetomotriz que aplico sería los amperios vueltos que aplico a la bobina, sería la corriente que aplico a la bobina por N espira. La fuerza magnetomotriz tiene que ser igual a la caída de tensión magnética. En el caso del ejemplo anterior que teníamos 3, vamos a ver si lo vuelvo a poner acá, tengo 3 circuitos diferentes unidos en serie. Entonces, esta tendrá una caída de tensión magnética, esta tendrá otra caída de tensión magnética y esta, en la amarilla, otra caída de tensión magnética. Porque la disposición física del circuito es así, porque es lo que necesito para tal o cual trabajo o operación. Entonces tendré una resistencia R1, una resistencia R2, otra resistencia R3 en un circuito serie. Acá tendré reluctancia 1, reluctancia 2 y reluctancia 3. Puedo también tener, si abro el toroide y hago una C, tendría otra reluctancia que sería la reluctancia del aire, el entrehierro entre una superficie y otra. Que también tengo que calcular los amperios vueltos. Bueno, son las 24. Vamos a dejar acá. Si hay alguna consulta, algo lo hacen por el grupo. Y bueno, si no queda ninguna duda, algún comentario, seguimos la clase que viene. Vamos a abrir la pantalla para que nos vean. Profe, una consulta. Sí. Consulta, profe. En el ciclo de histéresis, ¿el punto B es el punto de saturación? ¿Donde estaba...? Sí. Vendría a ser de la A, de 0 me voy no, la E era el punto de inducción. Donde está el campo coercitivo.
Ese sería Claro, el punto ese de magnetismo saturación. remanente. No, Pero sería, la saturación está en el punto A, de 0 a A, que ya por más que aumente los amperios vuelta, por más que aumente la corriente en la bobina, para tratar de orientar todos los imanes moleculares en una línea determinada para un sentido determinado del campo, ya no lo puedo orientar más, ya tienen esa posición. Esos son los amperios vuelta. Por más que aumente, ¿se acuerda que pasamos de 200 a 400? Hay una gráfica, a veces me vuelvo para atrás. Acá está, la tengo acá. Del 0 a A. En el punto A llego a la saturación. ¿Qué significa? Que por más que aumente H, el campo magnético, que sería la densidad por unidad de superficie, no voy a obtener más que ese valor. Después empieza a crecer lo mismo que crece el campo magnético en el aire, con una inclinación muy pequeña. Entonces tengo que gastar mucha corriente, tengo que aumentar el consumo para aumentar la inducción magnética, pero es muy poca la proporción. Siempre se trabaja en la zona lineal, siempre se trabaja en esta zona, hasta donde está la flecha, más o menos. Siempre trabajamos en la zona que son en el orden de 1, 1,2, 1,4 Tesla, o 10, 12 o 14.000 Gauss, porque la diferencia entre Tesla y Gauss es 10 a la 4. Son los valores que normalmente se manejan en lo que es las chapas para transformadores y para motores. En el punto B, lo que tengo es, no tengo corriente por la bobina, desenergicé la bobina, pero me queda el núcleo magnetizado, magnetismo remanente. Ese es el B. Por ejemplo, usted necesita conseguir un destornillador que quede un poquito magnetizado por esos tornillitos cuando desarma algunos componentes electrónicos, entonces le pasa con otro hierro, lo frota, o directamente le pone un imán como este que tengo de acá, de imán de neodín, en un extremo del destornillador, y de esa forma puede conseguir los tornillitos esos que se han caído en alguna plaqueta, me acuerdo cuando estaba en estos DirecTV, de los aparatos de magazines, cuando desarma con mi hijo más chico para reparar, se pierden esos tornillitos chicos, entonces tiene un destornillador magnetizado. Pero usted después le retira el imán de neodín y el destornillador queda magnetizado, porque está compuesto con un poquito de cromo, es hierro, por supuesto, y queda pequeño magnetismo. Después se va con el tiempo, por supuesto, porque se envejece y demás. Pero ese sería el punto B del destornillador, en este caso particular, como ejemplo. ¿Estaría más o menos o le queda alguna duda? Estaría, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. No, profe, gracias por la clase. Feliz Pascua. No, profe, feliz Pascua. Feliz Pascua para todos, la verdad. No, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Ingeniero, Chao, profe, nos una vemos. pregunta. No sé si sigue ahí. Sí, ¿qué le pasó? Cuando se refiere